Eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko. Gracias, Amaia. Gracias. La secretaria hablaba de retos y hablaba de oportunidades también, ¿no? Y precisamente, no sé si está la presentación a Ontxe, bai, esa presentación magenta maravillosa. El viceconsejero de Formación Profesional, Jon, me pidió que hiciese una breve exposición o ponencia de retos que tenemos en educación. Y bueno, luego llegamos a un acuerdo, ¿no, Jon? Que había que hablar de retos en general, pero también había que hablar de cosas que hacemos bien y había que hablar un poquito también de la formación profesional, que para eso estamos aquí. Eta bueno, esan dugun moduan. Y como hemos dicho al inicio, qué duda cabe, nos enfrentamos a grandes retos en este momento porque el mundo está cambiando constantemente. Y desde ayer a hoy han ocurrido muchas cosas. Yo venía hacia aquí y en la radio he escuchado, no sé, he sentido pues, que ha habido muchos cambios, qué es lo que ocurrirá, qué pasará en el futuro. Cuando he llegado me preguntaba a mí misma, ¿dónde estamos ubicados nosotros y nosotras para afrontar todos estos retos? Y por ello me he puesto esta chaqueta color verde que significa esperanza para mostrar que en Euskadi estamos bien provistos y que trabajamos con resiliencia y nos adelantamos a todos los retos que puedan llegar. Y eso es una buena noticia. Pero también he mencionado al inicio, no sé si está en la presentación, perdón. Al inicio de mi intervención anterior he mencionado que la educación consiste en la capacidad de adaptarse a los cambios y que la educación es preparar a las personas y también ayudar a que construyan sus proyectos de vida, acompañarles en ese proceso. En eso consiste la educación, esa es la misión y la visión de la educación, y esa es nuestra función, la de todas las personas que estamos aquí desde distintas funciones. Y ahí tenemos una responsabilidad como gobierno, como administración, como centros de enseñanza, como directores, directoras, como asesores y asesoras, pero sobre todo como docentes. Tenemos una responsabilidad para responder a todo ello y sabemos que desde la educación podremos influir e impactar en todos esos cambios. Me gustaría, y porque hablamos en torno a ello, además, Jon y yo, quisiera subrayar lo siguiente. ¿Dónde nos encontramos o qué temperatura tomamos a nuestro sistema educativo actual? Y sí, tenemos razones objetivas para pensar que tenemos fortalezas, que somos fuertes en nuestro ámbito, y está bien recordar esta idea y compartirlo entre todos nosotros y nosotras. Yo me escucho a mí misma y me siento como que soy muy repetitiva, pero para algunas personas aquí quizá es algo nuevo lo que digo. Nuestra tasa de abandono escolar es una de las menores en Europa y tras ello hay mucho trabajo, hay toda una historia. ¿Por qué? ¿Por qué conseguimos que nuestro alumnado se mantenga en nuestro sistema educativo? Y hay razones importantes que lo suscriben. Hay otra serie de indicadores que, por ejemplo, puede ser pues una opción que hemos hecho como pueblo para garantizar el acceso temprano y de manera universal y gratuita en el sistema educativo vasco. Y eso es un logro de nuestro gobierno y de nuestro parlamento y de todo nuestro sistema educativo. Y eso es algo bueno porque sabemos lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que cuanto antes accedan a la educación, el futuro será mejor para estas personas. Y por tanto, esa atención temprana y esa escolarización temprana también tiene una misión, que es otro de los logros que tenemos. También tenemos otro logro. No sé si hay gente que proviene del mundo universitario en esta sala, pero tenemos una tasa de titulados universitarios y formación profesional elevada. Y eso es también algo que queremos mostrar, un elemento positivo. ¿Por qué? Por lo que vemos en la pantalla. Porque se hizo una apuesta sólida en su momento
a favor de la equidad y de la inclusión, fomentando para ello programas sólidos y con una estrategia clara. ¿Por qué? Por la aportación, sobre todo, que ha hecho la formación profesional, y ahí subyace un gran trabajo que se ha hecho durante muchos años. De todas maneras, también somos muy conscientes que tenemos retos ante nosotros y nosotras como sistema educativo que somos, grandes retos, de hecho. Aquí tenemos un elemento que me gustaría subrayar, y es el hablar sobre la base de nuestro sistema educativo, en qué se enraiza. Si tenemos que definir la educación es un patrimonio que sabemos que es muy intangible. Y yo lo definiría en dos direcciones. Por una parte, un patrimonio cultural, pero también un patrimonio económico. Y ese binomio nos define como sistema educativo, como pueblo que somos, y la formación profesional es eje principal de todo ello. Y sabemos que tras ello, tras esa conceptualización, existen una serie de pilares, y los pilares de la educación son los valores. Pero cuando hablamos sobre valores, estamos hablando en realidad sobre conocimiento. Es decir, de transmitir ese conocimiento a todo nuestro alumnado para que consigan las competencias generales, para que desarrollen también el pensamiento crítico, para que sean capaces de estudiar con criterio. Todo es un patrimonio que se basa en valores como el conocimiento, pero también hay un valor que es muy importante, en mi opinión, y es la convivencia, de vivir todos y todas juntas. Es decir, yo creo que los centros de enseñanza son eso en realidad dentro del sistema educativo, porque tenemos que convivir tanto los y las docentes, el personal trabajador de los centros, el alumnado y la comunidad que nos rodea. Por tanto, aquí tenemos un elemento que ofrece la formación profesional, es decir, la capacidad que tiene este sistema de alimentarlo y de desarrollarse. Hablaré también sobre ello. Todo ello conlleva la cohesión social. Cuando hablamos sobre cohesión social, cuando leemos esta palabra, a veces nos parece que es un concepto muy abstracto, pero tras ello hay elementos muy tangibles y acciones muy tangibles y personas también que hacen posibles que surja un sistema cohesionado. Y aquí hay otro elemento que me parece fundamental, que es la equidad y la calidad. Considero que nuestra misión más importante, y si ha habido un desarrollo durante los últimos 40 años en nuestro sistema, es ofrecer a todo el mundo el acceso a la educación, para que sean partícipes del sistema educativo. Y eso me parece muy importante. ¿Qué es lo que ha conllevado eso? A la heterogeneidad, la diversidad, y también que accede más personas a nuestro sistema, y por lo tanto tenemos más retos para poder responder a todos ellos y ellas. Pero por ello tenemos que incidir en la calidad que está relacionada con la innovación, que también está relacionada con la formación, y, en mi opinión, estos tres elementos que se mencionan aquí son fundamentales, son claves en cualquier desarrollo de un sistema educativo, y en mi opinión que son elementos que definen el sistema educativo vasco. La formación profesional se integra en este aspecto totalmente. Vamos a hablar un poquito sobre formación profesional, por supuesto. Porque las personas que estáis aquí o que estamos aquí precisamente nos movemos en el terreno de la formación profesional, pero siempre hay que tener esa perspectiva global, ¿no? De qué es la educación, para qué es la educación y dónde entra la formación profesional en ese recorrido vital del desarrollo de las personas, académicamente hablando, socialmente hablando, personalmente hablando. Pero los datos hablan, y aquí tenemos que sacar pecho como país y como modelo. Tenemos una formación profesional, en estos momentos tenemos 184 centros que dan ese servicio a la sociedad y a las personas. Tenemos más de 50.000 alumnos y alumnas. Nico está aquí, que lleva toda la maquinaria. El año pasado fue un año importante en ese sentido, porque tuvimos una gran explosión, digamos, ¿no? De un crecimiento importante. Y aquí está el dato, ¿no? Hemos tenido un incremento del 33% desde el 2015 al 2025. Ahí hay muchísimo trabajo detrás, de muchas personas. Hay una estrategia y una ambición
Antes mencionaba la ambición colectiva de el modelo que queremos de formación profesional, y aquí lo que tenemos es precisamente muy claro que la misión de la formación profesional es ser ese motor de desarrollo para el territorio, para lo local, para lo cercano y las personas que forman parte de todo ese ecosistema, ¿no? Y hay elementos muy importantes, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar el de la innovación y también el del emprendizaje, que todavía creo que tenemos mucho recorrido aquí, y veo aquí algunas personas que vienen del mundo de la empresa. En el emprendizaje tenemos todavía muchísima labor, cuesta mucho. Pero yo creo que tenemos ahora mismo una gran estrategia para poder tener datos interesantes de aquí a 10 años, porque la educación sabemos que es de largo recorrido, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí hoy es visionar lo que va a ocurrir dentro de muchísimos años, pero hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo desde ya, y eso es lo importante. Otro elemento importante, ¿no? Estaba hablando antes de la importancia de tener una estrategia, pero esa estrategia tiene que estar muy alineada con lo que somos aquí, con lo que tenemos aquí, con las necesidades de aquí, pero con lo que tenemos en Europa, por ejemplo. Y ahora de esto, como he dicho antes, en esta incertidumbre tenemos que estar con el radar y con el monitor todos los días, ¿no? Y creo que en Euskadi tenemos esa estructura precisamente para poder estar con el radar, ¿no? Y es lo importante, poder estar monitorizando y bueno, pues hacer esa vigilancia tecnológica que decimos, ¿no? Y luego hay un elemento muy importante y es nuestros centros inteligentes que decimos, ¿no? El modelo de la ley, ha mencionado la secretaria, la ley de formación profesional, ha supuesto una gran oportunidad para bueno, pues tener esa ambición, ¿no? como modelo. En Euskadi hace mucho tiempo que habíamos empezado a tener esa ambición y a visionar dónde teníamos que estar en la formación profesional. Y creo que el concepto de centro inteligente, que muchas de las personas que están aquí, bueno, hablando de este tema decimos, estamos construyendo todavía, pero sí que hay muchísimos avances, ¿no? Y cuando entramos en un centro, y por eso me parece muy interesante que hayáis estado ayer, vayáis hoy a la tarde, que ya me han informado a qué centros vais a ir, y mañana también, que veamos qué ocurre en ese centro, ¿no? Y que es yo digo, cuando voy a un centro de formación profesional, para mí son centros que tienen alma. Ocurren muchas cosas con personas que tienen diferentes funciones. Incluso te encuentras con gente del mundo de la empresa. Eso es el modelo de formación profesional. Eso es nuestro centro inteligente que está dando servicio a lo que está ocurriendo en el propio centro con las personas que están allí, pero está monitorizando y está viendo qué ocurre en la empresa que está 2 manzanas más abajo, ¿no? Eso es el modelo de FP que tenemos en mente y en el que estamos y llevamos años trabajando en Euskadi. Dato importante y algo en lo que tenemos que hacer un poquito de parada desde mi punto de vista. Aquí tenemos el dato del incremento que hemos tenido en la formación profesional inicial. Este dato es muy importante, pero es que este dato todavía va a tener más relevancia en los próximos años y luego hablaremos un poquito de la formación profesional inicial. Y luego un elemento importante. En Euskadi nuestra formación profesional es referente en Europa. Es referente más allá de nuestras fronteras. Y ahí hay una estrategia, no sé si Íñigo está por aquí, creo que está por aquí, hay una estrategia de internacionalización, hay una estrategia de querer trabajar no solamente con lo que tenemos en el entorno, sino qué está ocurriendo en otros países. Y ahí tenemos grandes proyectos en estos momentos que sé que además mañana se van a exponer a las personas, que tenemos más de 130 personas que vienen de otros países de Europa. Bueno, vamos a hablar un poquito creo que esto no lo hemos mencionado hasta ahora, ¿verdad? Pero para mí esto es un elemento fundamental y en la formación profesional ha tenido un valor fundamental y es realmente ese liderazgo que necesitamos, un liderazgo que es compartido, llegar a todas las personas. Porque nosotros desde la administración podemos hacer muchas cosas, pero si no hacemos que las personas se muevan, si no hacemos que las personas realmente crean en los proyectos y en esas visiones, no hacemos recorrido. Para mí esto es fundamental. Y aquí estamos hablando sobre todo de liderazgo para persuadir a las personas, liderazgo para organizar y cambiar los centros de formación profesional
para que miren de otra manera las necesidades que tenemos en nuestro entorno. Eso es un trabajo de liderazgo compartido. Eso no se hace de la noche a la mañana y eso es fundamental. Y lo que es fundamental es, sobre todo, el rol docente, ¿no? Aquí tenemos un gran reto. Ayer tuvimos una conversación, la secretaria y yo, por la noche a este respecto, ¿no? Tenemos un gran reto en crear esa identidad profesional docente, en general en el sistema educativo, pero en formación profesional también. ¿Cómo se hace uno docente de la formación profesional? Viene de su ámbito, de su sector, de su familia, como digo yo, ¿no? Y de repente llega a un centro educativo, a un centro de formación profesional, y aquí tenemos el dilema del relevo generacional, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa identidad profesional docente? Aquí hay muchísima intangibilidad, pero es algo que tenemos que trabajar y tenemos que tener muy presente en la estrategia de formación profesional. Y ya lo estamos haciendo porque tenemos modelos de formación muy avanzados, pero es un reto en el que no nos podemos despistar. Y vuelvo otra vez a la formación profesional inicial, donde tenemos grandes vulnerabilidades entre el alumnado que tenemos. Necesitamos profesionales docentes que tengan una mirada diferente, que les miremos a los ojos a esos chavales y esas chavalas y que les veamos, porque a veces nos cuesta ver al alumnado, ¿no? Y de ahí está ese éxito de que nadie se quede atrás, de que todo el mundo siga en el sistema y que se sienta parte del sistema. El tema del liderazgo y el tema del desarrollo profesional docente y la mirada docente es un temazo desde mi punto de vista, en el que tenemos que seguir trabajando. Uno de los retos que tenemos y donde no nos podemos despistar, y hemos hablado un poquito de esto antes, ¿no? Somos una formación profesional que está muy arraigada a su entorno. Aquí tenemos muy claro nuestra red de centros comarcales, entre los territorios, a nivel de Euskadi, todo eso está muy engrasado y eso no lo podemos perder de vista. Pero requiere de muchísimo trabajo y de reforzar muchísimo el concepto de red. Y creo que estamos dando pasos importantes y bueno, aquí hay que poner en valor el trabajo que se hace desde esos liderazgos que tenemos en los centros y también el apoyo que recibimos de las estructuras que tenemos, que luego hablaré un poquito de ello. Pero esto es una de nuestras marcas, ¿no? Estamos aquí, pero miramos siempre hacia el mundo. Y hoy tenemos aquí una representación de 130 países. Eso es un logro tremendo, que podamos estar intercambiando experiencias con países, además, muy diferentes entre sí. Y ahí es donde se ve, ¿no?, que culturas diferentes, idiomas diferentes, pero podemos tener una visión compartida de dónde están los retos a la hora de formar a las personas, ¿no? Y cada uno traerlo a su propio entorno y a su propio contexto. Y ahí es donde nosotros ayudamos a que nuestro entorno sea más resiliente. A mí esta palabra ya sé que está muy desgastada, pero me gusta. Me gusta porque creo que define la formación profesional vasca. Hacemos que nuestro entorno sea más resiliente, que podamos estar siempre pensando y monitorizando qué va a ocurrir, adelantarnos. Nuestros centros son itsasargiak dira, gure zentroak, son faros. Y ahí están. Y los faros, dentro de esos faros hay personas, que son el profesorado. Aquí quien hace la innovación es el profesorado directamente. Ese es el valor que tiene la formación profesional vasca. Por lo menos yo así la interpreto. Y eso nos da un posicionamiento estratégico a nivel internacional, que también es una ambición que tenemos y que queremos cuidar. Entonces sigue siendo un reto, no es un logro, es un reto en el que tenemos que seguir trabajando. Y de aquí ha mencionado, creo, la secretaria, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología. Pues, ¿qué vamos a decir de esto? Pues un mundo a explorar. Aquí hay dos vertientes. Tenemos la vertiente educativa y tenemos la vertiente de lo que es el entorno empresarial. Ahora mismo tenemos una explosión de la inteligencia artificial. Cada día nos llegan preguntas, cada día nos llegan dudas de todo tipología de centros y de formación profesional también, y eso que tenemos equipos de trabajo que están dentro del expertise, ¿no? Pero aquí hay un elemento que son retos que los tenemos encima de la mesa y todavía están sin resolver. Uno de ellos es que necesitamos validar, ¿no?, normativas generales. Hay que validarlas, pero tenemos que traerlas y crear nuestros propios protocolos, y eso es un trabajazo. Estamos trabajando ahora en la estrategia nueva de transformación digital a nivel de sistema educativo y ahí está participando también la formación profesional, y la inteligencia artificial pues tiene un papel muy importante.
Y luego necesitamos normativas específicas sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Tenemos un gran desconocimiento y ahí se nos abre muchas oportunidades, pero hay que mirarlo con cautela, ¿no? Hay miedos, pero hay oportunidades y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestra gente, a la sociedad. Hay miedos, es un reto, pero hay que abordarlo y hay que hacerle frente. Más conocimiento, normativa nueva y desarrollo de maneras de actuar en los centros educativos. Cuando hablamos de protocolos hablamos de eso. Y aquí yo siempre digo que de aquí siempre florece algo. Y luego, obviamente, la competencia digital propia de todas las personas que trabajan en nuestro sistema educativo, en los centros de formación profesional. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié, realmente que tengan criterio. El criterio. Y para eso hace falta mucho conocimiento. Para tener criterio hace falta mucho conocimiento. Yo creo que hay el ámbito de la investigación también, y el I+D nos está aportando cada día información nueva, porque cada día nos llega algo sobre este ámbito. Es uno de los ámbitos que se presentan como retos y oportunidades de futuro para la formación profesional. El otro ámbito al que me refería, el otro plano, es el plano empresarial, ¿no? Y aquí, pues bueno, los equipos que tenemos en los centros de formación profesional están trabajando directamente con las empresas. En Euskadi, y aquí veo a gente de Confebask, por ejemplo, en Euskadi somos empresas pequeñas, medianas. O sea, no tenemos grandes empresas, también las hay, pero en general son empresas pequeñas que no tienen capacidad no tienen agilidad para poder responder con una inmediatez a los retos que tienen, ¿no? Esto está entrando cada día en las empresas y yo creo que ahí es donde tenemos que aportar como sistema educativo, ¿no? En las empresas, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de lo que tenemos, lo ha mencionado la secretaria también, perfiles nuevos. Si es que ahora mismo estamos con grandes déficits en algunos perfiles, grandes déficits. Y ahí es donde pensamos que la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar, ¿no? a dar solución digital a muchos de los objetivos que tenemos y también al mantenimiento tecnológico que tenemos en las empresas. Estamos formando a las personas, estamos generando nuevo conocimiento y va todo en paralelo. Por eso es un gran reto, porque va todo en paralelo. No tenemos tiempo, no podemos parar y tenemos que seguir explorando y tenemos que seguir investigando. Y después está el ámbito de la competencia digital ciudadana, ¿no? Que hay, bueno, yo pienso que la pandemia nos puso en nuestro sitio y trajo ya esa concienciación de que es algo que toca para todos los ciudadanos y para todas las personas. Y eso nos ayuda mucho a hablar luego un poquito del lifelong learning que tenemos también en la formación profesional. Y precisamente entro ahí, ¿vale? A mí me gusta mucho esto que decía Paulo Freire. Inork ez daki zer, inork ez daki den. Nadie sabe nada y nadie sabe todo. Es que es algo como muy denso, conceptualmente hablando. Y esto es importante. Y esto es importante por una razón. Y me gusta porque veo aquí a la gente del departamento de trabajo con quien estamos colaborando. Esto es una gran oportunidad. Y yo pienso que es la gran oportunidad que tenemos en los próximos años en Euskadi. Tenemos un recorrido hecho en el ámbito de la formación para el empleo, en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, pero tenemos todavía muchísimos retos. Y uno de ellos es la transición demográfica que tenemos en estos momentos. ¿Qué tenemos dentro de la transición demográfica? Tenemos dos elementos importantes. Uno, la baja natalidad que tenemos en Euskadi, por supuesto. No voy a dar datos de otras comunidades, de otros países. En Euskadi tenemos un reto demográfico importante, pero también tenemos el reto del relevo intergeneracional. Perfiles que ya están formados y que poco a poco van a salir del sistema, van a salir de nuestras empresas y cómo hacemos para buscar ese equilibrio, ¿no? en la incorporación, en el upskilling, en el reskilling, pero es una gran oportunidad, pero creo que nos falta todavía abarcar algunos elementos importantes. Y uno de ellos es realmente cómo entendemos la inclusión. Ahí tenemos grandes retos como país. Igual si vamos a otros países, a Turquía, que sé que hay gente de Turquía, o a Holanda, por ejemplo, pero en Euskadi ahora mismo estamos teniendo una revolución en ese sentido, ¿no? Cómo abordamos esa integración de los alumnados
el alumnado migrante, pero también en el ámbito empresarial, en el ámbito del día a día, porque tenemos muchísimas personas que se tienen que incorporar a nuestro sistema. Se tienen que incorporar a nuestro sistema que vienen con una cultura diferente, a veces con conocimientos, pero hay que validar esos conocimientos y ahí tenemos pues, retos también de normativas, de grandes retos que hay que ir poco a poco abordando como sistema. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de qué nos aporta el lifelong learning. Aquí hay mucha literatura, ¿no? Yo siempre digo, obviamente, aprender a lo largo de la vida, adaptarnos a los cambios sociales, adaptarnos a los cambios de la empresa, pero detrás de una estrategia buena de lifelong learning coexisten dos elementos, ¿no? Que es el elemento económico y el elemento humano también. Y yo creo que hay un mundo a explorar aquí, y en algunos países ya lo están haciendo. Y nos aporta, aparte de esa flexibilidad y esas oportunidades profesionales, tiene mucho que decir sobre la salud mental. Y también tiene mucho que aportar en la salud física. Y nos puede ayudar muchísimo a la hora del desarrollo personal de las personas. Y eso está muy relacionado con el reto de relevo intergeneracional. Tenemos personas que quieren y pueden seguir aprendiendo. Y aquí creo que la formación profesional también tiene un espacio a explorar, junto con la formación para el empleo, etcétera, etcétera. Grandes retos y grandes oportunidades, pero existe y tenemos ese binomio económico, adaptarnos a las necesidades de las empresas con nuevos perfiles y nuevos conocimientos, y el binomio humano, que somos personas al final, que participamos en la sociedad y en el mundo laboral. Por eso hay que subrayar también esos elementos que quizás no son tan visibles, pero que son importantes. Y son importantes por los cambios culturales que tenemos en el mundo del trabajo. Y de esto, Asier, ¿te acuerdas que hablábamos en algún momento, no? El valor que se le da al trabajo de una persona recién incorporada al mundo laboral y el valor que se le da al trabajo a una persona que ha estado 40 años en el sistema no es el mismo, ha cambiado muchísimo. Y eso hay que trabajarlo. Y para eso hay que crear ecosistemas novedosos, innovadores de trabajo, y ahí tenemos que, yo siempre digo, ¿no?, que podemos hacer muchísimos diagnósticos de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero tienen que ser diagnósticos multifactoriales. Tenemos que analizar desde muchísimos prismas por qué tenemos esos retos dentro del mundo laboral, ¿no? Y esto hay que empezarlo a hacer desde la FP. Desde mi punto de vista, tenemos herramientas, muchísimas herramientas, y podemos crear un modelo muchísimo más ambicioso. Ya tenemos un modelo muy ambicioso que puede ser aún más. No sé cómo voy de tiempo. Vos, vale, pues voy. Vale. Hemos hablado de... Ay, ¿dónde estamos? Hemos hablado de reto demográfico, transición demográfica, de lifelong learning. Y estamos hablando ahora de energía, sostenibilidad, entorno. Pues bueno, aquí volvemos a tener el mismo binomio, ¿no? Desde lo educativo hasta lo empresarial. Grandes oportunidades. Hay muchísimo debate ahora mismo en las competencias verdes que decimos, hacia dónde tienen que ir. Mucho debate en el modelo que tenemos que aplicar en Euskadi. Pero en la formación profesional ya desde hace mucho tiempo tenemos claro, y en su momento ya dijimos, la oferta por dónde tiene que ir y qué familias y qué desarrollos de programas teníamos que impartir en cada comarca, porque ese es otro de los retos que tenemos. Formación profesional a la carta, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que se adapta a las necesidades de cada entorno empresarial. Pues este es un mundo en el que todavía estamos descubriendo dónde están las oportunidades. El mundo verde, el mundo de la sostenibilidad, y es un mundo que empieza desde la concienciación con los chavales en los centros, pero también desde el momento en que entran en la empresa, en cómo se tiene que entender la empresa sostenible. Y aquí tenemos un equipo de personas que a mí me parece que es un orgullo decirlo, ¿no?, que están trabajando, investigando, haciendo monitorización de qué está ocurriendo a nivel mundial con proyectos europeos, y ese conocimiento se trae a Euskadi y se intenta incorporar en el día a día en los centros de FP y en la transferencia que hacemos a nuestras empresas. Eso es algo que hay que ponerlo en valor. Pero obviamente es una de las misiones principales de la formación profesional básica, aportar a la misión del empleo verde.
21st century education cannot be understood without La enseñanza del siglo XXI no puede hablarse sin entender la diversidad e inclusión. Es uno de los desafíos más importantes hoy. Tanto en los centros de formación profesional, pero no únicamente ahí, en otros lugares también, a nivel mundial. Este es uno de los desafíos más importantes que tenemos. La educación inclusiva es nuestro modelo, el modelo vasco de educación. Creemos en dicho modelo, pero se encara a un enorme desafío, que es responder ante las necesidades de nuestros alumnos, de nuestros trabajadores. Pero estamos investigando, estamos realizando formación y estamos intentando convencer a la población de que no puede entenderse la educación sin ponerse las gafas de la inclusión. Así lo llamo. Es decir, nuestros estudiantes tienen que formar parte del sistema, formar parte del momento de aprendizaje, del momento profesional. Los alumnos tienen que sentirse parte de ello, tienen que apropiarse de ello. En ello tenemos que trabajar. Pero hay otro desafío. Cuando hablamos de diversidad, es el desafío de cómo atraer a mujeres. Es un desafío de género. ¿Cómo podemos atraer a las mujeres, a las chicas, a aquellos caminos profesionales donde hay una falta de mujeres? Por ejemplo, en el mundo de la fabricación, de la tecnología. Si no me equivoco, creo que el 35% de los alumnos en estas ramas profesionales son mujeres. Necesitamos más, porque tenemos de esa manera que entender mejor la diversidad, la inclusión de nuestra sociedad. Ese es uno de nuestros desafíos ahora, parte de nuestra estrategia y, por supuesto, las competencias para la vida y para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para poder tener una vida digna, tanto en el mundo laboral como en el contexto escolar. Vaya, bueno, quisiera mencionar la innovación, el emprendizaje como nuestra clave, como nuestro estandarte, ¿no? Me encanta hablar de esto. No vamos a profundizar en ello, pero sí que me parece que nuestro alumnado, cuando nuestro alumnado se empodera y es capaz de decir, yo puedo, y puedo crear, y puedo hacerlo, y cuando las personas que tenemos alrededor que crean con nosotros una red creativa y una oportunidad de empleabilidad, creo que es otro de los grandes retos al que se enfrenta nuestro territorio, porque ahí está nuestro futuro. Las nuevas ideas, la creación, las oportunidades de futuro vendrán desde ahí, desde la capacidad que tengamos de crear nuevos ecosistemas económicos y sociales. Pueden ser diferentes tipos de proyectos, pero sobre todo, si en formación profesional les ofrecemos algo a nuestros alumnos, es el programa Urrats, que he conocido yo de cerca, para ver cómo explican las ideas que ellos y ellas desarrollan y crean, y es un honor, es algo que nos enorgullece de nuestro sistema, pero sigue siendo un gran reto. Todavía necesitamos más y además creo que es algo que está inscrito en la idiosincrasia de Euskadi, ser creadores, ser creativos. Y ahí tengo que mencionar cómo está organizada nuestra estructura en la formación profesional para que todo esto suceda. Y para terminar, antes he hablado de que la educación no se puede entender sin inclusión, pero la educación hoy en día, la formación, no se puede entender tampoco sin tener en cuenta las emociones. Y no se puede entender sin hablar de cuidado. Y en este momento, en nuestros centros, en nuestras empresas también, seguramente, pero sobre todo en nuestras escuelas, tenemos algunas necesidades que debemos atender y debemos ser capaces, y por eso
el desarrollo profesional y la identidad del profesorado debe estar muy presente ahí, esa mirada del profesorado, mirar al alumnado a los ojos y hacerles sentir que estamos ahí, que les acompañamos en su desarrollo académico y profesional, pero también como personas, que les estamos entendiendo, acompañando, para transmitirles que sí, que los entendemos, porque son personas, estamos en momentos de gran vulnerabilidad tras la pandemia y es muy importante que en esa identidad profesional nuestra tengamos esto muy presente, el cuidado del alumnado y el cuidado entre nosotras y nosotros. Eso es muy importante y seguramente en educación, más que nunca, deberíamos hablar de esto. Y creo que con esto puedo terminar ya. Y esta frase me gusta mucho. Antes, aquí estamos ya creando futuro. Aunque pensemos que no, estamos creando futuro y seguro que sale alguna idea maravillosa para algún proyecto que tendrá su propio lugar en la historia de la educación. Y termino diciendo que estamos muy orgullosos de la FP que tenemos en Euskadi, lo tenemos que decir, se tiene que oír, tenemos gente de muchísimos países y que es fruto y trabajo de las personas, sobre todo de las personas, y de la manera de sentir que tenemos y el compromiso que tenemos hacia nuestro entorno. Y todo eso se ha creado con un trabajo pues, de muchísimos años. No lo dejemos perder, no perdamos las oportunidades que tenemos de seguir inspirándonos, de seguir mirando hacia el futuro y viendo oportunidades y sobre todo en este momento que estamos viviendo en el que hay grandes incertidumbres, pero sigo diciendo y me gustaría acabar con esta idea que Euskadi está preparada, realmente está preparada para enfrentarse a esos retos. Hay que buscar las fórmulas, hay que buscar los proyectos, tenemos que seguir desarrollando nuestros propios productos y nuestra propia estrategia, eso es lo más importante, mirando siempre hacia afuera, pero hacer lo nuestro y hacerlo bien, con mucha calidad y hacerlo entre todas y todos. Y con esto yo me retiro, esanez beti aurretik eta diciendo siempre que por delante y hacia adelante. Muchas gracias.